Bienvenido a Masculinidad 98. Muchas gracias a todos los que se estén conectando. Hoy tenemos una invitada especial, a Laura. Fue del público que nos lleva siguiendo hace un tiempo. Hemos tenido una que otra conversación breve de lo más interesante sobre el feminismo y asuntos que afectan a los hombres y la sociedad en general. Ha sido muy interesante. Y pues hoy me dio la oportunidad de poder conversar con ella sobre el tema de primeras experiencias sexuales desde una perspectiva pues masculina, femenina, para ver qué podemos explorar, aprender y pues desaprender. Así que, Laura, cuéntanos un poquito de ti antes de entrar en la discusión. En la discusión, en la pregunta de fuego. Bueno, mi nombre es Laura, soy colombiana, eh, pues empecé a viajar desde hace mucho tiempo, entonces como que tengo ese pequeño cambio. Vivo en estos momentos en Estados Unidos. ¿Qué te puedo decir? Tengo 30 años, entonces creo que me siento en un momento de mi vida como mujer muy bien, ¿no? Y creo que la pregunta que tú hiciste cuando la vi, y yo dije, pues, ¿sabes qué? Me retomó a esos tiempos. Dije, y empecé a pensarle y dije, oye, sería bueno tener esto como ahí, guardadito, analizarlo, ¿no? Sí. También porque luego que pasa el tiempo, no sé tú qué edad tienes, y uno empieza como a establecerse en otro punto de la vida. Es como que, bueno, ya soy un adulto, ya tengo tal cosa, y vuelves y dices, uy, mira que esto me pasó la primera vez, tal vez esto tenga algo que ver, alguito en lo que vives en estos momentos, ¿no? Presente, futuro. Entonces, esa fue la motivación para mí, para aceptar la invitación y pues hacer como esa, un poquito más de presión. Ok, entonces, lo último, ¿a qué te dedicas? Fue como varias cosas. Tú sabes, la vida migrante, pero pues estudié negocios, entonces hago ciertos eventos algunas veces, apoyo compañías en ciertas labores, trabajo con eventos también, soy bartender, así, me gusta Uy. estar en la movida, entonces me dedico a hacer dinero. Sí. ¿Cómo Ah, bueno. puedo? Ah, bueno, está Sí. bueno. Bueno, pues también para los que no saben, yo tengo 25 años, soy estudiante de psicología clínica y pues me enfoco, me dedico a lo que es el estudio de la psicología de la masculinidad. Por eso todo este proyecto, por eso la iniciativa y por eso conversaciones como la que tendremos ahora. He visto que he compartido mucho más con sexólogos y sexólogas en su mayoría y hemos hablado mucho sobre el tema del sexo porque pues en mi opinión es uno de los problemas principales que tienen muchos hombres, no relacionarse saludablemente con su sexualidad. Entonces, por ejemplo, yo perdí mi virginidad a los 21 años, si no me equivoco, 20, que pues en una comunidad latinoamericana ya yo llevaba 2 años en la universidad, como que socialmente se esperaba que ya desde antes lo hubiese perdido. A veces pensaba que estaba tarde, otras veces me daba igual. Entonces, para escucharla sobre un poco de la experiencia de Laura, te pregunto, ¿cómo fue tu primera experiencia sexual? Bueno, yo creo que, ahí es donde empieza a mirar las cosas como entre hombres y mujeres. Yo creo que también lo mismo, nosotros lo tenemos por ejemplo, la generación de mi mamá era una generación que después de los 18 años, digamos, yo pues soy de una familia conservadora, pero en cierta forma muy open mind, lo que nosotros llamamos, y entonces siempre como que hubo esa confianza. Yo me sentí muy segura con conmigo misma, digo, sí tenía un papá que me cuidaba, ¿me entiendes? Un papá presente. Viajaba a veces, pero tú tienes como esa referencia masculina. Eh, yo tuve mucho contacto, estudié en un colegio mixto. Yo creo que eso también es importante pues cuando estás creciendo, ¿no? Si estudias solo con niñas, solo con varones, el mix. Entonces, como que yo tenía me relacionaba bien con los chicos. Eh, a los 13 años tuve mi primer novio, pero era de picos, sí, la cosa de juego del colegio, no sé, bueno. Ujú. Entonces, piquito acá, piquito allá, pero no se llegó a nada, porque yo lo veía como o sea, Muy adelantado. somos niños, nos cogemos de la mano y nos suba la mano y nos limpiamos y nos cogemos otra vez. Esa fue mi experiencia, ¿sí? Entonces, ya como yo a los 13 años empiezo como a tener esa curiosidad por los hombres, ¿sí? Como que entonces empiezas a sentir. Yo creo que hay otra cosa muy importante, digamos, en el contexto
a lo largo de mi vida de lo que yo he hablado con mis amigas, porque creo que eso es parte de nuestra educación sexual, no es lo que nos llega, sino lo que nosotros experimentamos, ¿no? Y lo que le pasa a las que están contigo y te cuentan o a los que están a tu alrededor, ¿no? Eso lo vemos como nuestra primera fuente de información. Ese fue mi primer besito, nosotros terminamos, luego ya empiezo con ese desarrollo y empecé a curiosear con la masturbación. No sé si solo bueno. Y entonces empecé como con esa curiosidad, pero nada, yo no, pues nunca, pero no usaba ningún tipo de juguete o lo que sea. Entonces ya después conocí a un chico, nos hicimos novios, ¿no? Y pasaron que como 4 meses, el tipo divino, o sea, una buena historia bonita. Ya el manco que me ganó el corazón, ya estábamos en la ¿no? Tú sabes, no sé si, me imagino que los tuyos también cogía y uno compraba detallitos, bueno, la historia, pues, la romantiqueo. Yo tenía 14 años en ese momento y él tenía 17 en ese momento. Entonces, como súper asustado, él ya había pasado su primera vez había sido con, no, nada, era creo que una vecina que vivía al frente, pero era mayor que él, Ok. pero era muy reciente, algo así. No me acuerdo el peo completo. Pero él no tenía como esa o sea, como que, uy, es su primera vez, él está más asustado que yo le decía, bueno, o sea, no fue muy curioso. Eh, de pronto de dolor, yo creo que era como lo mismo que no estábamos concentrados en disfrutemos lo primero, sino que nos chocamos, ya. Fue como eso. Entonces, pero ya duré así como tocadita, sensible los primeros días. No fue, digamos que algo placentero o lo que fuera, no fue planeado, lo que te digo, o sea, fue como que algo que se dio en el momento. Pero fue como, bueno, ahora sí arranquemos y ya después contaditos con el tiempo ya no era tan doloroso, utilizamos otras cosas, ¿no? Productos, por ahí yo te he visto, me encantan esos productos. O sea, como impulsas esos productos que de verdad ayudan muchísimo a la Sí. relación en pareja, ¿no? Y pues, en fin, ya después ya se hicieron las cosas y fuimos felices y luego terminamos y drama y luego ya, ya ahora somos adultos. Por lo que me dices, pues fue algo bastante llevadero durante la relación. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 5 años. 5 años acá. Pues durante el tiempo, pues fueron explorándose más, usando más cosas, involucrando más Sí. diversidad en lo que es el acto sexual y su propia sexualidad entre individual y pues uno con el otro. Total, porque yo creo que también esas son las edades, ¿no? Yo considero que yo muy chiquita, yo estaba, o sea, después de mucho tiempo en que tú dices, uff, había mucho que explorar, pero creo que el hecho de que tú tengas una pareja en ese caminito y que los dos tengan esa curiosidad y que quieran investigar, ¿sí me entiendes? Que Ujú. esté el darte placer, ¿no? Eso es fundamental en ambos, ¿no? Y comunicación. Sí, digamos que ya para ese momento ya teníamos una conexión muy buena de amigos que era como que yo dije, no importa que sea como sea, pero quiero arrancar ese camino, ¿sí? Ok. Esa nueva etapa. Entonces, ya durante el tiempo que estuvimos ya era como que, ay, bueno, planeemos esto, organicemos, todo lo que entra en pareja. Ok. Entonces, en cuanto a la primera experiencia, ¿hay algo que tú hubieses querido que cambiara? Que hubiese sido, si tuvieses que hacerlo otra vez con lo que conoces ahora sobre tu sexualidad y la sexualidad en general de los seres humanos, ¿cambiaría algo? Yo, no sé, es difícil pensar en el pasado porque uno lo puede cambiar. Entonces yo creo que a veces uno queda como mejor, bueno, pasó de esa forma que hicimos mejor, ¿no? Ujú. Y pues nada, yo creo que también es solo una marca, diría yo, creo que también podías contar la primera vez que estás con tu pareja, sí, porque o con cualquiera, ¿no? O sea, digamos, la parte sexual es como, en cierta forma lo veo yo como tú ves tu religión, ¿cierto? Entonces es algo muy Un significativo personal para individual. Ajá. tacto personal individual a lo que tú eres y cómo eres y todos tenemos un bio y todos somos un universo diferente, Ujú. ¿no? Entonces, no lo hubiera cambiado,
pero trato de tomar lo mejor de esa, o de reconstruir, ¿sí? Sexual, o sea, con mi pareja esa conexión y sobre todo con mi placer, ¿sí? Porque cuando hablamos de relación sexual va a haber, hay muchas cosas que salen de ahí, ¿no? Como un bebé. Ujú, Pero pues si tú estás solo, pues que no va a salir nada, necesitamos es concentrarnos en el placer. Muchas veces como individuos no desarrollamos ese placer interno que puede, digamos, o no sé, lo veo yo tal vez de esa forma en la separación de la sexualidad entre mujer, como lo ve la mujer, como lo ve el hombre. Tus órganos son exteriores, los míos son, pues, cierta forma internos, ujú. ¿no? Entonces, digamos que la forma en cómo nos conectamos con eso, pues, cambia en cómo nos vamos a digamos que complementar con la pareja que tenemos. Interesante porque eso sí es la base de la sexualidad y me encanta que lo comparas con religión, porque evidentemente pueden haber muchas congregaciones, diferentes tipos de religiones, y pues cada persona, aunque pertenezca al mismo tipo de religión, lo practican de formas diferentes, por algo bien Sí. individual, es algo que se va desarrollando a lo largo de la vida, como lo es la personalidad, la sexualidad, la identidad, el sentido de religión. Hay un montón de cosas que nosotros personalizamos mucho, como parte de la experiencia humana y la sexualidad es interesante porque, o sea, yo pues me considero feminista, entiendo que hay cierta igualdad en cuanto a los géneros y debería haber igualdad de oportunidad y todo lo demás, pero tampoco puedo negar la sociedad en la que vivimos hoy en día, en la que se socializa de forma diferente a los hombres que a las mujeres, y en cuanto a la sexualidad, se socializan muy diferentemente, porque, Mm. por ejemplo, en mi experiencia, de los 10 años o algo así, estuve exponiéndome a material pornográfico porque era lo normal para los nenes de mi edad, o sea, estar buscando ese tipo de cosas. Entonces, fue interesante porque antes de yo estar como que desarrollar herramientas sociales para llevar a cabo una relación con una chica, ya yo estaba consumiendo ese tipo de contenido, pues entonces mi punto de partida fue uno distorsionado a base de unas expectativas irreales de lo que era el sexo. O Mm. sea, yo no sabía lo que era consentimiento, que habían diferentes tipos de tamaños de pene y pues todos son válidos. Nada de lo que foreplay, aftercare, juguetes sexuales, la importancia del consentimiento, la lubricación, comunicación y todo este tipo de cosas, porque lo que veía era un medio diseñado para lo que nos enseñan que se supone que querramos los hombres, que pues la pornografía. Y esto se refuerza por toda la música del género urbano, las diferentes películas de acción, que siempre hay una mujer que está, pues, es bien atractiva y todo lo demás, y es como que un objeto sexual, no es ni parte de la película. Y son como que muchos elementos que van reforzando un desarrollo, pues, un poquito dañino, diría, de lo que es la sexualidad para los hombres. Pero entonces, eso es, por ejemplo, por mi lado. Entonces, eso lleva, en mi percepción, lleva a una presión de uno estar sexualmente activo desde temprano y que automáticamente sepas todo lo que tienes que hacer. O sea, no hay un periodo de aprendizaje. Es tú Mm. replica lo que ves en pornografía, que nunca funciona porque todo es bien actuado y falso y estereotipado y Sí, pues, o sea, una persona puede estar en dolor, pero tú no lo vas a saber porque está actuando o algo por el estilo. sí, Entonces, o sea, por ejemplo, en mi sí. propia experiencia sexual, yo he tenido momentos en el que, por ejemplo, yo puedo estar teniendo un momento placentero, pero a la pareja pues le molesta algo, le duele algo. Y como que no se ve ese espacio de uno, pues está bien, pues déjame cambiar, acomodarme diferente o parar en sí. He tenido experiencias en las que pues se para el acto y ya, porque o el dolor es mucho o la energía como que no está ahí, yéndonos por esa misma línea de la educación sexual, pues que la mía en mi infancia pues fue pésima, honestamente, para hacerte lo más transparente posible. Eh, Tu educación sexual, ¿cómo tú piensas que fue tu educación sexual al momento que llegas a tu primera experiencia? Yo creo que ahora que mencionas tu edad, bueno, yo siempre he tenido eso, siempre he tenido curiosidad, creo que porque crecí siendo una de las mayores en mi casa, entonces tenía muchas conversaciones con los más viejos, creo que eso, wow, eso tiene fundamento en cómo ves muchas cosas. También tuve otra cosa que
en- por cosas de la vida en mi casa, yo tuve que ser expuesta, digamos que al grupos, al mundo, a la parte social muy temprano. Yo cogía transporte público desde los 8 años. Ujú, Salía mucho, hacía vueltas, o sea, muchas cosas. Entonces, digamos que tuve que ver muchas cosas fuertes durante mi proceso de todavía ser una niña a una jovencita, ¿cierto? ujú. Yo creo que eso es importante comprender las etapas del ser humano, ¿no? Cuando somos un bebé, cuando estamos caminando, cuando estamos entrando al colegio, sí, todo eso porque pues somos al final de cuentas una máquina, un disco en blanco que va teniendo y recogiendo todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que siente, Ujú, desde el momento en el que, bueno, digamos que estemos en esta dimensión o estemos en la mamá, eso ya es otro tema. Entonces, como que tú llegas a un punto en la vida diferente, todos llegamos a una edad diferente. Creo que por eso es que es tan complicado, es sobre todo el concepto sexual, porque el otro día, y voy a poner ese paréntesis aquí, el sí, otro día yo estaba viendo, cuando tú buscas en internet, porque salió un comentario acá, bueno, no sé si tú sabes, Estados Unidos tiene pues uno de los, las tasas más grandes de human traffic, sí, ¿cierto? Entonces, bueno, esos son temas que a mí me parecen interesantes. Estaba hablando con alguien y me dice, ¿tú sabes la edad legal con la que tú puedes tener sexo con una mujer en Colombia? Pues yo me imagino que son 18 como bebé, ¿no? O sea, a los 14 años. Sí. Yo, wow. Bueno, ¿cuál es el trasfondo de eso? ujú, Y entonces, bueno, luego en una cosita de estas de Instagram están diciendo algo de una niña, obviamente, human trafficking o violencia, como pocas. Bueno, creo que en ese lado, cuando toco ese tema, sí soy feminista. Por el resto me encantan, siempre con los chicos, no, mentiras, pero en esos cuentos no. Cuando se trate de la vida o la muerte, ¿no? Entonces, estamos hablando y cuál es el trasfondo de tener 14 años. Y bueno, entonces yo es que me pongo y me paro y me digo, pero bueno, y a mí me gustaba coger cuando yo tenía 14 años, ¿cierto? Pero entonces tú llegas, es que no es solamente cuántos años tiene esa persona, es cómo llegas, tanto mentalmente como físicamente, ¿no? ujú, Y cómo se da toda la situación. Entonces, digamos que mi pasado, mi background, antes del momento en el que yo llego a mi relación sexual, yo me sentía súper bien. ¿Sí me entiendes? Yo ya me había leído mis libritos, como te digo, ya llevaba un tiempo masturbándome, lo que para mí, en mi entorno social fuera de mi casa, era un tabú completo. ¿Sí? Mis amigas, yo no las podía ver. En estos momentos yo vivo con mujeres y nosotras, yo pues paseo pelota, no importa. Yo me acuerdo que cuando era una jovencita, las niñas tenían que estar completamente cubiertas y no había como, bueno, creo que también los 70 nos cambiaron mucho socialmente con lo de los hippies, ¿no? ujú, Lo del vello, por ejemplo, ¿sí? No sé, cosas que cambian generacionalmente hablando, sí, ¿cierto? Entonces, bueno, ya después de un tiempo, sobre mis 16 18 ya las niñas embarazadas del colegio y uno es como que, bueno, y no se suponía que no teníamos que estar haciendo eso. ujú, ¿Cierto? No sé si tuviste eso, es como de que es lo que llaman el elefante en la habitación. Eso es el sexo todo el tiempo que cuando yo me acuerdo cuando estaba en noticias, te crecen las boobies, ay, te llega el periodo, ay, sí, o sea, todo es como alrededor de cuál es ese cambio con que tú ya, sí, ya te desarrollas y ya como mujer, pero estamos hablando de que es algo que yo necesito estar informada y nadie me dice nada. O sea, es sí, como que yo también, yo me desarrollé a los 13 años, sé de muchas niñas que se desarrollan a los 8 9 años, eso a mí me parece terrible, no sé por qué se adelanta tanto, creo que tendrá que ser doctora o una investigación porque muchas veces pasa eso dentro de la familia. Entonces hasta los 13 años, mi mamá se desarrolló a los 16 tal vez sea eso la comida, yo no sé qué tipo de, ¿cómo dicen eso? Teoría macabra hay detrás de eso. En fin, yo me desarrollo a los 13 años, entonces yo ya jugaba, o sea, ya tenía conocimiento de que ahí pasaba algo. Entonces yo tuve mi conversación con mi mamá, yo le preguntaba, bueno, pero ¿cómo es esto? Sí, la curiosidad de un niño también.
cómo tú llegas de curioso a ese momento, las toallas higiénicas, bien, sí, muchas, la conexión de la mujer con su cuerpo, o sea, siento que la educación sexual tiene tantas ramitas, sí, que el problema es que solo nos concentramos en la rama sexual de esto y esto. Sí. ¿Cierto? Pero salud sexual es también la forma como yo me comunico con mi persona, la persona más cercana de mi género y la persona más cercana a mí del otro género, Ujú. ¿cierto? Entonces, siento que dentro de eso yo estaba bien preparada, no sé, y lo hice con una decisión de cariño hacia la otra persona, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero no todo el mundo a los 14 años va a tener eso, ¿sí me entiendes? Ni a los 18 ni a los 22 a veces pasan toda tu vida y nunca tuviste una relación donde o no hay amor o no hay placer, porque también es la parte del orgasmo, ¿no? O sea, yo me pinturice, digamos que pasó diferente, yo se lo di a este man y como la canción Pajaritos en el aire. Y el tipo al otro día me dice, venga, es que la verdad usted no me gusta, Ok. ¿cierto? Porque el man no tiene expectativas, lo que tú dices, o no es tanto que sepa, sino la conexión que se dio y él me dio el post, ¿cierto? El after party es como cucharita, lo que le dicen, ¿sí? Y eso hizo un vínculo, crea un vínculo. Entonces ya el siguiente día, pero imagínate, me hubiera dejado sola. Yo por lo menos, yo tengo mucha curiosidad, y creo que tú, bueno, cuando tú comparas, ¿no? Llega el momento con tus amigos y llega la oportunidad en la que puede ser un poquito más como personal, ¿cierto? Sin filtros. Ujú. Y le preguntas que venga cómo fue su primera vez y muchas no, después yo tenía mucha curiosidad de saber si de pronto ya cuando tú eres mayor de los 18 o 20 años ya no te duele, o ya no sangras, por ejemplo. Porque todo eso es cierto, yo creo que obviamente tiene su afectación. Que hubiera ya que no, que hubiéramos hecho el entrenito, ¿si me entiendes? Trae alguito, no sé, ayudita, ¿si ven todo eso? Como que hacer mercado antes de haber cogido. Eso hubiera sido diferente, pero si no se puede, digamos que lo importante es sacar como el mejor provecho de esa oportunidad, pienso yo, pero mejorarlo obviamente. Y también se mejora en la conexión de uno mismo hacia sus siguientes parejas, ¿no? Entre más te conoces, más fácil le expresas al otro, le comunicas y los dos tienen placer. Yo creo que eso es lo que más se esconde. Y hablando de la pornografía, por ejemplo, yo no era mucho de ver porno, creo que me aburrí, ¿sí? Me quedaba más perdida en la historia del señor llegó a arreglar la estufa porque la señora tenía que cocinar para los niños y al final yo Ajá. sé y los niños se quedaron sin lunch, fueron a comer pizza después de esa acogida esa señora cocinó. Sí. No, fíjate, en la literatura siempre se señala que mientras más apertura haya para hablar sobre sexualidad y sexo y comunicación y todo en las parejas, pues mayor satisfacción hay, mayor satisfacción sexual hay. Y es evidente, mientras más entiendes a tu pareja, pues más placer puedes brindarle. Sí, es Mm. obvio, pero también pues, la literatura refleja eso, porque no siempre lo que es obvio es verdad. Pero nada, es interesante porque sí, o sea, es un poquito frustrante porque hay muchos aspectos de la educación sexual, como tú bien dices, que va más allá de lo que es la penetración y ya, de lo que es la abstinencia, la enfermedad de transmisión sexual. Por lo menos en mi escuela, yo pues estuve en una escuela bautista, entonces la clase donde se hablaba de cualquier tema sexual, pues era enseñar la anatomía del pene o la vagina, el ciclo menstrual, eh, hablamos de enfermedad de transmisión sexual, promover la abstinencia, eh, que yo me Y es como, acuerde. Sí, no, exacto. Lo mejor, o sea, claro, tú tienes un montón, tienes a 30 jóvenes en un salón, todos con las hormonas por los techos, diciéndole no hagas sí, nada. O sea, y con la vecina ya, exacto. ¿me Ya todo el mundo entiendes? pensando con quién va a hacerlo y es como que pues, o sea, claramente la abstinencia no funciona. Pero entonces, eh, ahí, y fíjate, eso, por lo menos en Puerto Rico, recientemente salió un reportaje de que la gente, niños, jóvenes, estaban teniendo relaciones sexuales más temprano. Entonces resaltaron los riesgos de enfermedades de transmisión sexual, embarazos tempranos no deseados,
y pues como esto es un problema gigantesco y todo lo demás. Y yo como que, fíjate, en ningún momento sacaste espacio en ese reportaje para hablar sobre los efectos positivos de una educación sexual apropiada. O sea, cómo se puede mejorar el proveer profiláctico o cualquier otro pues, material de educación sexual o protección o algo por el estilo, anticonceptivo, educar sobre los efectos hormonales de algunas pastillas, cosas así. Por ejemplo, el hecho de que el plan B, porque no puedes tomártelo como dulce, eso tiene un efecto en tu sistema reproductivo, que pues hay que estar consciente de eso, que después de 165 libras o algo así, pierde un porcentaje de su efectividad la pastilla. No sé si esa cantidad de peso exactamente, pero tiene un efecto en eso. Pero entonces entonces fíjate, también, por lo menos en esta sociedad tan religiosa, al igual que en Estados Unidos, que lo vemos mucho, esto de que no quieren educar sobre sexualidad a los niños porque lo equivalen con sexualizar a los niños. Entonces, Mm. llevo tiempo leyendo y pues viendo la educación sexual, tiene diferentes facetas, entonces es importante verdaderamente evaluar lo que significa sexualidad, porque como, y, bueno, me sigue gustando la metáfora que usaste de la religión, la comparación, porque es algo muy íntimo y no tiene que ser íntimo como que un tabú de que nadie lo habla, como tú dices que no podías hablarlo con tu amiga o algo por el estilo. O yo, por ejemplo, en mi experiencia, que si lo hablaba con un amigo era para como que este tipo ¿cómo se dice? Como que yo sé más que tú, o yo tengo experiencia y tú no, un tipo de mofarse de una persona por no saber tanto, porque yo tampoco sabía, o la persona que me hablaba con ese tipo de actitud, pues tampoco sabía tanto, porque vamos, éramos nenes en intermedia. Eh, que es interesante porque no tiene que ser íntimo en ese sentido, puede ser íntimo como que algo bien personalizado, porque claro, entonces, haciendo referencia al comentario que hiciste de que porque algunas chicas caen, empieza su menstruación a los 8, a la adolescencia, a los 16, como era tu madre o algo por el estilo, eh, y el desarrollo sexual, por ejemplo, las características sexuales primarias y secundarias, lo que es la menstruación, el desarrollo de los aparatos sexuales de cada persona, son algo bastante fluido en cuanto a biológicamente cómo se desarrollan. Porque, por ejemplo, donde quedan tus orejas son características muy fijas. Tus orejas siempre van a estar en esta parte del cuerpo. Puede cambiar la forma, pero siempre va a estar ubicada ahí. Lo mismo con los ojos, las extremidades. Tú no tienes un brazo aquí arriba y el otro abajo, a menos que es una anomalía. Pero con las características sexuales, o sea, el vello, el tamaño del pene, la forma de la vulva, eh, cuánto uno puede lubricar en caso de las mujeres, pues, diferentes características sexuales, la manzana de Adán y todo lo demás. Eso varía mucho de cómo se desarrolla. Y parte de eso, pues la menstruación y todo. También depende de las dietas, el ambiente donde uno se encuentra. Hay unos contaminantes que aceleran o retrasan ese proceso. O sea, un montón de cosas. No soy experto en eso, pero pues eso es como que la diversidad que uno encuentra en ese tipo de temas. Eh, pero pues para algo tan diverso, tan esencial, porque claro, todos somos seres sexuales, pero después como que nos ponemos medio hipócritas y queremos reprimir nuestra sexualidad, como que no demostrársela al mundo. Si son las mujeres, o sea, en mi experiencia en la sociedad, es como que pues la mujer es como que es santa, pues es pura. Y si habla del sexo o expresa su energía sexual, pues rápido se tilda de que una persona pues no tan decente o no merece respeto y pues viene mucha hostilidad ante eso y muchas veces es de personas que se sienten incómodos con expresar su propia sexualidad, que es como que tú no tienes que juzgar y no tienes por qué reprimirte tampoco, porque la sexualidad, para expresar la sexualidad, yo pienso, no tienes que estar sexualizando las cosas, tu sexualidad es parte de tu identidad, es tú estar cómodo con tu cuerpo. En el caso de los hombres, una de las obsesiones principales que tenemos los hombres es el tamaño del pene. Estadísticamente hablando, la mayoría de los hombres siempre van a decir que prefieren tener un pene más grande. No importa si tienen un pene pequeño o un pene promedio o hasta un pene que considerarían grande, siempre o casi siempre la percepción es, pues lo quiero más grande. ¿Por qué? Por pornografía. Porque ¿quiénes son los que te enseñan que tiene que ser gigantesco y que tiene que causarle hasta dolor a la persona, a la mujer? Pues es pornografía. Porque también a base de conversaciones que he tenido y lo que uno aprende durante el camino, los penes, por ejemplo, si uno tiene un pene más grande, puede causar dolor a un tipo, a una chica,
pero a otra chica que puede expandir más lo que sería la vagina, pues puede causarle mucho placer. Hay personas que el que le toquen el cervix le causa mucho placer, hay otros que le causan una cantidad inmensa de dolor, que pues puede variar de persona en persona, al igual que hay personas con penes pequeños que pues si la persona no logra estimularlo mucho por penetración, pues está el sexo oral, están las manos, están los juguetes, están la zona erógena, si no me equivoco. Que eso en sí, la obsesión con el pene, nos limita de cómo nosotros los hombres podemos percibir el sexo. Porque por el, lo vemos como que por los lentes de la importancia del pene, una perspectiva falocéntrica. Eh, y es interesante porque para los que tienen pene grande, tienden a, pues lo tengo grande, pues no tengo que aprender más nada. Y los que los tienen pequeños, es como que, pues, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Y ambos lados están mal. Tengas un pene grande, tienes que aprender a hacer algo más que solamente penetrar. Tengas pene pequeño, tienes una gran variedad de cosas que puedes hacer para estimular a la persona y a ti mismo eh, estando en esa situación. ¿Sabes qué tú piensas? Pienso un montón porque usted empieza hablando de una cosa y tengo como 100 país para y luego me habla de otra cosa y las tengo las otras Ah, reservadas y así. cualquiera, cuéntame. Para la educación sexual cuando yo estaba en el colegio. Entonces ahí viene algo muy importante. Una cosa es el entorno social y otra cosa es el entorno interno mío, que así lo veo yo, mi familia, Ujú, ¿cierto? Y así lo pienso que es el desarrollo de todos, porque seamos sinceros, la única forma de llegar a al planeta Tierra, o lo que conocemos como Tierra, ujú, em, la única forma de entrar acá es por medio de una mujer, ¿cierto? Partamos por ahí. ujú, Entonces, desde ahí, ¿cuándo se genera nuestra sexualidad, ¿no? Cuando se decide que somos un cromosoma diferente y entonces tú eres un hombre y yo soy una mujer. Parte que somos individuos, ¿cierto? Pero entonces el entorno en el que nos encontramos, por ejemplo, la religión que tenemos, va a marcar ciertos, digamos que, verdades absolutas para esa sociedad. ¿Cierto? Entonces, si tú eres suertudo y tú naciste en un país que quiera ser monógamo y respetes, entonces tú te puedes casar con una sola mujer. Si naces en otro país, pues ya sabes que te puedes conseguir siete, si tienes dinero, ¿cierto? Hay muchas cosas que no las decidimos nosotros, está geográficamente definido, está ujú. en tu religión, está en tu estrato social, está en los principios de tu casa e infinidades, ¿cierto? Entonces, mi entorno social, mi familia, yo nací en un hogar de muchas mujeres, pero que en su, digamos, había solo un hombre, un hermano, digamos, y solo, o sea, como cada generación solo había un hombre, entonces digamos que siempre hubo como en lo que llaman cuando hay muchas mujeres, ¿cómo es que le dicen a eso? Matriarcado. Acá, sí, eso. Entonces, eh, y del otro lado, pues yo tenía a mi papá y mi papá tenía muchas hermanas. Ujú, Sí, entonces, digamos, la energía, si lo balanzamos en eso, la energía femenina era fuerte. Mi abuela, ambas mujeres de un carácter bastante fuerte, a pesar de que las dos se dedicaban a diferentes cosas, mi abuela, una era trabajadora, ya vendía lotería en la plaza de Bolívar, la plaza principal de Bogotá, y ujú. la otra era una ama de casa pero dedicada a la labor de su casa y a criar y a levantar hijos a temple, ¿cierto? Entonces, digamos que mi experiencia de relación estaba bien. Entro pues obviamente al colegio. Yo soy una niña pues mitad pueblo, mitad calle, digamos que ciudad, ciudad. Eso también pues es otro factor demográfico que uno debe considerar, pienso yo. Entonces, como te dije, yo empecé a salir desde los 8 años, entonces pues realmente yo veía muchas cosas y analizaba muchas cosas. Creo que algo que hay que valorarle mucho y a veces el doctrinaje de las escuelas te quitan mucho el no pregunte, es no, porque yo digo, es sí porque lo hizo, Bien es una teoría, dictatorial, sí, autoritario, sí, ¿cierto? absolutista. Ujú, esa es la educación que nos dan. Entonces, cuando tú dejas a tus niños a solo lo que digan los profesores, porque hay muchos padres que dicen eso, ¿no? Ellos, con tal de que ellos tengan su dinero para tener a sus hijos en una escuela con renombre, me lavo las manos
y me voy para la casa, ¿cierto? Como Ujú, yo me acuerdo mucho que en el colegio hubo esas presentaciones que hacían y un chico una vez cantó esa canción ay, no sé, no el oficio de ser mamá, bueno, esa también la cantaba. Cosas así que me parece excelente que ujú, se hiciera porque son formas indirectas de darte experiencias de que al final son de la vida real, ¿no? Entonces, eso era parte, y pues la pinche canción lo que dice es que ellos se enamoraron en el jardín y quedó embarazada y les tocó llevarse al niño a la casa. No sé, cosas, y la otra, otras canciones así que digamos que como generación ujú, muchos, digamos que eso pues era algo más de los estudiantes que se empezaban a movilizar, no, digamos que yo no nunca tuvimos una profesora de sexualidad, nada. Y eran pues, es complicado porque es que tú en el colegio tienes de todo, tienes precisamente así como fue en mi entorno, imagínate yo toda la historia que te estoy contando, ujú, ¿cierto? A esto, por eso hago el punto, que yo tengo unas tías, todo ese entorno es lo que yo me presento. Luego un entorno social donde hay niños que no tienen sus padres, donde niños que viven con sus abuelos, donde niños que no viven con nadie, ¿cierto? O sea, hay una cantidad de cosas que cuando tú pones el orden, el doctrinaje de escuela y te encuentras con una cantidad de nos, más nos que en la casa, ¿cierto? Entonces, pues creo que empiezan otras curiosidades, bla, 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 bla. Para mi punto específico, em, yo pues fui muy preguntona. Y yo era como, bueno, lo que yo te decía, cuando me llegó el periodo, yo era, ¿y por qué? ¿Y entonces qué pasa? ujú. Y entonces los niños. Y yo tenía conversaciones con mi mamá, con mis tías, y ellas eran muy en la comedia sucia, ¿sí? La cosita El así doble como siempre. sentido y eso, sí. Entonces había muchas chances en mi casa que yo le encontré casualidad, curiosidad y yo creo que a veces es mucha lógica. O sea, yo decía como que, pues si esto me da niños. Pero pues si ya dicen que también se siente bien, pues hay que aprender que, para qué lo quieres, ¿cierto? O Ujú, sea, que te pueden dar, no sé, es lo que te digan, pero si tú no tienes más curiosidad, no vas a poder utilizarlo de cierta forma, como tener una cámara así, la tremenda cámara, pero si solo lo usaste para tomar fotos, no le miraste, mira que si le volteo así, no sé, ujú, mm, es metafóricamente hablando. Entonces, nada, yo siento que esa parte luego ya lo comunicábamos con mis amigas, pero lo mismo era bien. Yo voy a compartirte algo más que tú, como más hacia mi parte personal. ujú, Tú ya lo mencionaste con respecto a la planificación. Cuando tú estás en el colegio, pues, ¿qué te dicen? No lo haga porque enfermedades, como que es mucho, o es un niño o enfermedades. Entonces, no había educación en el momento en que yo empecé a tener mi relación sexual, porque bueno, o sea, listo, pasamos el show, yo te quise, tú me quisiste, no pasó, no tuvimos un orgasmo en nuestra primera ocasión, pero queremos seguir. Entonces, pero después hay que pensar, ven, es que esto, aparte de darnos placer y de vida, también nos puede dar un bebé. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, yo me enlisté pues, en el este de probamos condón, obviamente. ujú, Siempre, obviamente, ya como una mujer adulta, siempre lo uso, pero en ese momento tú estás con tu pareja, seamos honestos, o sea, tú es como que es bien incómodo lo que fuera que pasara. Ya ahorita estoy hablando hace 16 años, eso es importante, o sea, mi noción en estos momentos y la tecnología, porque todo cambia, ¿no? Yo me imagino, porque en estos momentos yo utilizo y no me molesta, no me incomoda tanto como lo era antes, ¿sí? No sé ujú. si porque yo tenía a mi pareja normal o por la calidad no voy a decir, ¿cierto? Ok, Eso es otro de otra conversación. ujú, El caso. Entonces no me dio las pastillas con 14 años, eso ya era como que no, yo no voy a acordarme. Entonces la inyección, o sea, yo averigüé todo. Nosotros tenemos en Colombia bueno, una institución que se llama Profamilia. Ellos tenían un website, entonces yo me iba al café, ¿no? O de pronto en la escuela, revisaba, bueno, me daban estas opciones, la pensé, ¿cierto? Mientras tanto, mientras arrancamos, pues como que confíe, no se venga por dentro, ¿cierto? Ya después yo empecé a mirar porque
am, pues la primera vez que te llega el periodo, llega todos los meses. Ujú. Para los hombres que no lo sabían, porque muchos no los conservan. No, esa vaina llega todos los días por el resto de nuestras vidas, hasta como hasta los 60 años. Entonces ahí ya sabemos que como individuos ya somos bien diferentes, porque yo creo que el hombre entenderá muchas cosas de nosotras cuando tenga que pagar cada mes por 4 días una tandita de sangre. Entonces, cuando eso llega, pues nosotros tenemos un ciclo y no es que todos los días podamos quedar en embarazo. Entonces yo empecé a meterme más en esa onda. ¿Por qué? Porque no quería meterme en algo de planificación así súper difícil, pero quería coger con mi novio así con Ujú. todo llega a ese punto. Entonces, nada, empecé a revisar, entonces resulta que cuando te llega el periodo, pues son tus óvulos y todo lo que se ha creado internamente para darle cabida a casita a ese bebé que va a entrar, ¿cierto? Como no encontró un espermita de tantos millones que llegaban allá, entonces no se creó y todo ¡pum! Se va, necesita Ujú. salir, ¿cierto? Eso es el periodo. Entonces, todos los meses nosotros nos estamos preparando para ese momento, pero hay días específicos que sería al contrario, los días que esto se votó, porque no se usó, en el día contrario del ciclo del mes, nada más que el mes va así, ese día, pues, estamos listas. Los óvulos, el óvulo está ahí, todo está preparado, la casita está lista y ella, porque, bueno, ¿me lo va a traer o no? Entonces, pues esos días, no, ese día yo le decía, ese día usted no venga, ese día Hay hacemos. más probabilidad de fertilidad y eso, sí. Está ovulando, exacto. Sí. Y funcionamos así mucho tiempo, Ujú. hasta más de 16, 17 años. Entonces, funcionó, sí, era comunicación, sí. Yo muchas veces me molestaba con él porque se ponía fastidioso, o sea, porque hay un concepto social importante también en tu pareja, Ujú. que son consensos al final del cuentas, ¿cierto? Yo soy también agradecida con él porque es un hombre que, pues, nosotros, y tú lo sabes, ustedes, él era ya, es del 91, pues tenía en ese momento ciertas conciencias, ¿no? Pero tenía su madurez en ciertas cosas, pero seguía siendo ese mm, macho que a veces le decía, no, como que yo ya quiero tener hijos, o no sé qué, es que con todo lo que pasa internamente en una pareja. Ujú. Entonces, pero el método como tal, es el método del ritmo, se llama. No estoy en publicidad, yo solo digo me cuenta. Y después ya me arranqué con el Yadel, me puse las dos varillitas acá, Ajá. en el brazo, que tú sabes, dura 5 años, pues dura 5 años, eso es un montón de tiempo. Entonces aquí juega algo muy importante. Todo este ciclo y el rollo del periodo, que voy a hacer un paréntesis. Eso es algo que socioeconómicamente está mal en la sociedad, porque nosotras por solo nacer ya tenemos que tener productos, extra productos. Y pagar por ello, que se supone que se los Pagar regalen y por. ya, o sea. Sí, entonces eso es un concepto también social que debería ser parte de la salud pública, ¿no? Y de la relación sexual para las niñas. ¿Quién te está pagando eso? ¿Lo tienen para pagarlo? ¿Cuántas mujeres hay en la casa? Todas esas cosas. Yo por ejemplo lo viví porque durante mi niñez también salté mucho de estratos, de barrios, viví en muchas partes, Ujú. viví la vida de pueblo también. Entonces son cosas que tú empiezas a mirar y cuando ya llegas a una edad en 14, 16, una edad sexual, eso va a ser muy parte de ti porque ahí tienes, pues los niños que tienen televisor no van a ver cierto contenido a los que tienen un computador, a los que tienen full acceso a internet, las generaciones. A mí a veces me da hasta miedo porque yo muy curiosa de muchas cosas, a veces me pongo a mirar los juegos de TikTok, las canciones de los juegos de niños, esto es una locura. Sí. Entonces, ¿sí me entiendes? Claro, después tú entiendes, es que ¿qué somos? Somos lo que comemos, las hormonas. Tú ves que ya los niños ahora son mucho más altos, tú ves niñas que son de 15 17 años Mucho con más boom. desarrollado, sí. Entonces, yo no quiero, yo me tengo un pensamiento así revolados.
¿sí? Pero entiendes que hay cosas que cambian con las generaciones. ¿M? Ujú, Entonces, en mi, digamos que en mi momento no era así muy esto, ya poquito a poquito se fue como ampliando, llegó, yo viví la transición del internet, o sea, yo estudiaba en máquina de escribir. ujú. Eso es otro factor importante. Yo no sé si tú tuviste máquina de escribir, por lo menos mi hermana ya, no, ella jugaba en la casa porque nosotros la guardamos. Mi mamá era secretaria, fue secretaria toda su vida, entonces teníamos máquinas de escribir. Pero tú, los chicos van amigos de mi hermana, ahorita tengo una hermana menor de 10 años menor que yo, o sea, ahorita tiene 20, van a la casa y son muchos, ¿qué es eso? ¿Eso cómo se usa? ¿Eso para qué es? ¿Cierto? No, con ya él me tenía las hormonas así. Ujú. Yo reía, lloraba, hacía sol, o sea, hasta donde yo controlara el clima, me echan al otro día. Entonces, todo eso, muchas mujeres tampoco somos conscientes y no tenemos a veces, los hombres no son conscientes de esa dimensión. ¿No? Todo Porque, se dice que es histeria femenina, que están locas, que son emocionales, sensibles y todo. y es Sí. que pero es que es verdad. Yo no le voy a decir que no estamos locos, claro, pero es que entiéndanos que nosotros tenemos una carga. Y ese es el problema que yo siento que tienen los individuos. Finalmente, lo que tú te cojas, por donde te lo cojas, está entre los límites de que la otra persona quiere, ¿cierto? Y Ujú, que está en sus cabidas, que no hay alcohol, que no hay lo que sea, pero quiso, pues, ¿cierto? ujú, Disfrútenlo. Pero en lo que somos como personas, individuos, sí hay algo en el ser individuo femenino, lo que es el cuerpo. O sea, si nos quitáramos el maquillaje, las edades y todo, tenemos una contextura de cuerpo, ¿cierto? ujú, Las hormonas, ustedes también las tienen, ¿cierto? Que te da diferentes características. Por ejemplo, ustedes tienen más la hormona de crecimiento un poco más desarrollada, por eso tienden a ser más musculosos, más altos, ¿cierto? Nos desarrollamos para diferentes cosas. Entonces, la carga hormonal que viene en estos dispositivos, que también está en la comida, que también está en la medicina, que también está en las vacunas que nos colocan, en todo, ¿cierto? ujú, Entonces cogen, y, imagínate, te ponen esa vaina que te va a quedar ahí por 5 años chorreándote, imagina todos los cambios que genera en tu cuerpo, porque su único propósito es venirse para acá y en la casa del cuento que te conté de los óvulos, ujú. ponerle una barra ahí y que no salgan. O sea, eso es muchísimo. Yo creo que como mujeres ni siquiera somos conscientes. ¿Y sabes cuál es el problema? Que uno empieza a culparse a uno mismo porque no entiende. O sea, si usted me pide, si yo tengo a mi novio y él me pregunta a ti qué te pasa y yo como que no sé, No sabes los efectos de lo que te estás no metiendo. controlo yo. Exacto. Ajá. Que falta educación, en todo caso. O sea, está usando la sustancia para ayudarte porque está educada y piensas que debe usar esto, pero no estás completamente educada porque no estás completamente consciente de esos efectos adversos y cómo puede afectarte a ti y tu relación con la persona y todo. Pero entonces, retomándolo para culminar el episodio, a lo de la experiencia sexual, ¿qué tú, en tu experiencia como mujer, individualizada con tu propia creencia, crianza, experiencia, positiva y negativa y todo demás, que que tú piensas que podrías recomendar para mejorar las experiencias sexuales de la mayoría de las personas? O sea, partiendo de la premisa de esas deficiencias de educación sexual que tenemos. Sí. Bueno, yo creo que ser consciente en qué nivel estás y cuáles son tus recursos. Porque yo creo que la gente que tiene personas de confianza, sí, digamos que de persona a persona, cuando tú tienes buenas personas a tu alrededor, puede ser una buena opción, porque es un Ujú, tema muy íntimo, pienso yo. La comodidad sexual que yo tengo con otra persona va a estar completamente ligada a la comodidad que yo tengo con mí misma, en mi sexualidad. ujú, Ese tabú, esa conexión, yo creo que el hecho es masturbarse, pero no enfocarse en lo que físico, sino también en lo mental. ujú, Yo creo que tú has visto mucho, uno hace muchos chistes del Kama Sutra, pero cuando tú lees el Kama Sutra te das cuenta de que no es solamente el llegar o el venirse o el ver el placer, sino que es una conexión de todo tu cuerpo, ¿cierto? Por eso la posición del cuerpo también influye. Entonces,
siento que es eso, y lo mismo, cuando tú tienes masturbación, bueno, pero ¿qué es? Es como todos vamos a comer, porque si no comemos nos morimos. Pero Sí. ¿qué clase de comida estás? En qué forma comes? ¿Comes frente al televisor o comes para ti o tienes agua o lo que sea? Lo mismo es el acto sexual. Entonces, como que así, como orar, que sea el masturbar y cuando sea un acto sexual, pues cuando tú vas a reunirte con alguien, como que te esmeras porque esa otra persona se sienta bien y de esa forma tú te sientes bien. Entonces es lo mismo, es como llegar a una cena. Lo mismo sería para mí llegar a una buena interacción sexual con esa persona. Entonces, como hacer mucho trabajo personal, honesto y ya todo se va dando. Igual la vida te entrega personas dentro del camino que te llegan y te encienden y tú tomas tus decisiones, ¿no? Como que, uy, mira, esta llegó con este cuento porque eso es un tema infinito, ¿no? Y te llega la tipa que tiene muchas otras ideas y tú como que, sí, pero si tú la tienes clara en ti mismo y la pasas bien con ti mismo, pues lo vas a hacer en otro lado. Sí, fíjate, entonces, aparte, bueno, pienso que presenta una perspectiva bastante holística, que más introspectiva. Pienso que eso es importante porque mientras más, bueno, como bien dice, mientras más nos conocemos, más podemos relacionarnos con otros. Y eso es igual de cierto con las experiencias sexuales, porque si yo le tengo miedo a mi propia sexualidad, a mi propio cuerpo, a lo que puede ser el sexo con otra persona, pues claro, no va a ser algo tan placentero, porque va a haber muchos pretextos para yo limitar el acceso a ese placer. Así que entonces fíjate también, uno puede ser conservador y tener esa pureza sexual o algo por el estilo y respetarse y tener todas esas ideas más conservadoras, puede ser por religión o por los valores tradicionales, lo que sea, pero como quiera permitirse tener una sexualidad saludable. O sea, no es que todo el mundo tiene que estar teniendo relaciones con todo el mundo y ya, pero o sea, es cuestión de sí abrirse a esa experiencia de conocerse primero y luego, pues, conocer a otras personas en ese medio. Ya con esto, antes de cerrar, quisiera, Laura, que des como que un mensaje directamente a los hombres sobre, pues, algunas palabras de apoyo para todo el trayecto caótico que puede ser la experiencia previa, durante y después de la primera experiencia sexual para uno como hombre, basado pues en tu experiencia como mujer. ¿Qué le dirías a un hombre, pues, tratando de manejar ese tipo de dinámica? Bueno, yo les ofreceré, sencillamente les voy a hablar de individuo a individuo, como les dije. Y como individuo, yo sé que hay una pirámide de necesidades, Ujú. ¿cierto? Y el sexo como tal está en la primera línea, como comer, dormir, tomar Lo básico, agua, lo físico, sí. básico para sobrevivir. En estos momentos somos una generación y somos una humanidad que lo tiene todo. Entonces, en este mundo que puedes encontrar de todo, ir solo por el sexo básico, que es como la canasta básica, no es el final no es como la meta. Entonces, la primera vez que lo hagas, esa primera conexión cuenta, pero lo más importante es qué tipo de dieta, por decirlo de cierta forma, quieres llevar. Y el sexo también es eso. Entonces, es como comprender que tenemos un cuerpo que nos da placer, que tenemos una alianza o somos parte de una sociedad. Entonces, lo vamos a experimentar también con alguien, pero es importante que tengamos una relación sana entre nosotros mismos. Si nuestra mente está sana, vamos a tener una relación íntima con nuestros genitales, ¿cierto? Nuestra parte sexual sana. Y luego eso mismo lo vamos a encontrar afuera, porque, bueno, yo soy fiel creyente que somos frecuencia, somos energía y eso que tú eres, lo vas a encontrar. No eres Ujú. más que el reflejo con lo que estás alrededor tuyo, ¿cierto? Entonces, creo que es entender que somos genitales, pero la sexualidad está muchísimo más en nuestra cabeza, en el órgano más grande que tenemos y es la piel, ¿cierto? Entonces, cuando exploras eso, digamos, ya ahorita hablándoles como mujer, ustedes pueden tener tamaño que quieran, pero ustedes a las mujeres las conquistan, de verdad las enamoran o Mercho las captan por el oído, 100%. Ujú. Entonces, si usted es un varoncito chévere, que las hace reír, que es
curioso, que tiene cosas para hablar y que sobre todo la respeta y se deja querer, ya usted después le muestra y hasta ella le enseña, porque uno de mujer tiene que mucha más experiencia en muchas cositas de su propio cuerpo, ¿sí? No en general, pero puede darte las guías y creo que eso es como la meta final de la sexualidad, ser esa persona que tiene una muy buena conexión y puede llegar a orgasmos y las chicas que pueden hacer maravillas, porque eso de las películas también se puede hacer realidad, pero usted necesita muchas cosas para encontrar eso con otra pareja, pero se puede hacer, ¿cierto? Porque tenemos el mismo cuerpo y hay que aprender a manejarlo. Es como que yo te doy, tienes un Ferrari, pero solamente tienes la experiencia de manejar un Chevrolet, Una un Nissan bicicleta. Ajá. o ni siquiera, exacto, o una bicicleta. Entonces, todos tenemos la misma estructura para llegar a hacer cualquier tipo de nave para Ujú. tener una interacción sexual o para llegar a eso. Entonces, es como empezar a formarse uno, meterse en mecánica, fulearse, como dicen, y así llegar al ruedo, porque siempre finalmente pienso yo que la sexualidad va más allá de qué tan lindo eres, si te gustan las mujeres, los hombres, si eres de poliamor, porque estamos en un mundo donde las opciones son infinitas para lo que usted quiera, ¿cierto? Entonces lo mismo en la sexualidad, pero eso parte igual, volvemos a todo lo que tú sientas, como te ves con la parte política, con la religión, con lo que sea que manejes, eso también, como llevarla clara en tu sexualidad y nada, hacerlo correctamente hacia los demás. Sí, O sea, perfecto. ese es Eh, mi pequeño consejo. Bueno, ya con esto ahora sí lo cerramos. Esto ha sido Masculino 98. Recuerden que este episodio no sustituye servicios de terapia individual. Si usted entiende que debe recibir servicios de psicoterapia, por favor, comuníquese con su plan médico o proveedor de salud mental. Síganos en Masculino 98 en Instagram, interactúen con nuestras publicaciones, envíennos mensajes, una área libre de juicio para explorar nuestra masculinidad. Así que nada, ya con esto cerramos. Laura, mil gracias, ojalá se repita y sí, nos vemos. Vale, muchas gracias por Ok. aceptarme, por escucharme. Chao, chao. Se cuidan.